Y ahora, desde la iglesia El Camino del Señor, el pastor José Luna nos trae el precioso mensaje: 4 evidencias del nuevo nacimiento. Esperamos de todo corazón que esta palabra bendiga su vida. Hay una carga que consume a muchos cristianos. Es una carga genuina. Y en algún momento de nuestra vida nos vamos a hacer esta pregunta: si hemos nacido de nuevo o no. Cristianos de años me han preguntado a mí si han nacido de nuevo, si yo creo que ellos han nacido de nuevo. Yo no sabía cuál era el tema que iba a compartir mi esposa la semana anterior, ni ella sabía que yo iba a compartir este tema en esta semana. Pero sí creo que es la voz del Espíritu trayendo esta nueva etapa a la iglesia. Cuando vimos la clase del seminario, cómo orar eficazmente, y cuando el pastor Marvin tocó, al nada más tocar el tema del nuevo nacimiento y preguntar cuántos no estaban seguros, los que estuvimos en esa clase vimos como ríos de personas empezaron a pasar y tuvimos que cortar la clase por motivo del tiempo, pero fueron como 3 llamados y cada uno de ellos con ríos de personas pasando, interminable. Y esas personas, esos hermanos, la mayoría de ellos son personas y hermanos que han estado en la iglesia por años. Y decenas de personas pasando porque no están seguras de su nuevo nacimiento. Y sí debiera ser una carga en el corazón de los cristianos, porque si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Esa es una doctrina básica, bíblica, es el inicio, es la puerta. Es la puerta, es la Pascua, el Cordero Pascual aplicado a nuestra vida. Y si no, no hay avance. Como escuchamos hoy, Dios quiere lograr los 7 pasos de la creación en nuestra vida, pero es literalmente imposible estar en el paso 2 o 3 si no hemos iniciado el viaje. Ahora, aquí también hemos estado preguntando a los hermanos cuántos sienten la carga de saber si han experimentado el nuevo nacimiento. Yo creo que es el tema que Dios está enfatizando en esta iglesia en este tiempo, porque Dios quiere encender un fuego en medio de nosotros. Dios quiere encender un fuego, una pequeña chispa encenderá el fuego. ¿Recuerdan? Dios quiere encender un fuego en medio de nosotros. Ahora, hermanos, y están aquí los niños, ¿verdad? Mi esposa compartió algo sobre el nuevo nacimiento para los niños y los niños estaban en su clase atrás. Porque lo enfatizó desde el punto de vista de la urgencia de, como padres, llevar a nuestros hijos a nacer de nuevo o a exponerlos a la presencia del Señor. Pero hoy yo estoy contento de que los niños estén aquí. Y estoy pidiendo a los padres que no permitan que sus niños se duerman, porque yo quiero que ellos escuchen esto. Tal vez no lo puedan entender doctrinalmente, pero que el espíritu de ellos capte
lo que queremos mencionar. Y no es una prédica para niños, ¿ok? Pero sí tenemos una carga con mi esposa por los niños, eso sí, comenzando por los niños y luego todos. Hermanos, si no hemos nacido de nuevo, no entraremos al reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es una verdad bíblica segura. Si no hemos nacido de nuevo, no entraremos al reino de Dios. Y no voy a pedir que usted levante la mano ni haga nada, pero le pregunto a su corazón, ¿usted tiene dudas de que ha nacido de nuevo? Si usted tiene dudas de que ha nacido de nuevo, es porque sí le interesa su eternidad. Ahora yo quiero compartirles hoy, y este mensaje se va a llamar las evidencias del nuevo nacimiento. Quiero, si el tiempo nos lo permite, compartir 4 evidencias. Porque sí, si tenemos dudas, si tenemos inquietud de saber si hemos nacido de nuevo, y el nuevo nacimiento no es por autoconvencimiento. No, yo sí nací de nuevo. Yo sí soy hijo de Dios. Obama dice que es cristiano. Hitler iba a la iglesia. ¿Y qué? Los más perversos. Por lo menos aprecio algo de los renombrados, que por lo menos son honestos algunos de ellos y dicen yo no creo en Dios. Por lo menos son honestos. Más repugnante es otros que renombrados que hacen las mismas cosas pero dicen somos cristianos. O sea, el autoconvencernos no nos hace nacer de nuevo. Como hemos dicho muchas veces, el repetir una oración no nos hace nacer de nuevo. ¿Cuántas esposas están felices porque dicen, mi marido sí, hace unos años él sí pasó al altar y repitió la oración, se entregó a Cristo, dicen? Y de ahí nunca más ha ido a la iglesia, pero él entregó su corazón a Dios. Él es un hijo de Dios. Y de ahí regresó a seguir en sus mismas borracheras de siempre, en sus mismos pecados, pero ya le entregó su corazón a Dios. Estoy esperando que se reconcilie, dicen. Qué falsas esperanzas tenemos a veces los cristianos. No ha nacido de nuevo. Repitió una fórmula, un eslogan. El nuevo nacimiento es otra cosa. ¿Les interesaría apartar unos minutos para que podamos ver cuáles son 4 evidencias? ¿A usted le interesa saber esto? ¿Cuáles son 4 evidencias para saber si hemos nacido de nuevo? Porque recuerden, si no hemos nacido de nuevo, no entraremos al reino de Dios. ¿Ok? No entraremos al reino de Dios. ¿Están listos? La número 1 es una convicción de la resurrección de Cristo. Quiero mencionarles algunos pasajes de la Biblia, no sé si los tenemos. Vamos a Primera de Corintios, podemos ir ahí todos. Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Versículo 14. No. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 15, 14 hasta el 17.
y somos hallados falsos testigos de Dios. Desde el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados testigos falsos de Dios, impostores, ¿no? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Esto es una verdad. Necesitamos una convicción total de la muerte del Señor y de su resurrección. Porque muchos dudan. El mundo secular trata de tomar, como no pueden ir en contra de la evidencia de los milagros de Dios, entonces lo que el mundo secular hace, ¿saben qué es? Es tratar de dar una explicación humana, científica a cada cosa. Oh no, Dios sí abrió el mar rojo. O sea, hubo un pueblo, Israel, cruzando por el desierto. Ni modo, ¿cómo pueden negar? Hay evidencias. Sí hubo un pueblo Israel, pero realmente no es que Dios abrió el mar rojo, sino que es llamado el mar de juncos. Y entonces en una época del año donde hay vientos fuertes, entonces el mar baja bastante de su nivel y la gente podía en ese tiempo ir caminando sobre ciertos islotes que quedaban a la vista. Y eso es lo que sucedió. El maná, bueno, hay unas plantas, hay unos árboles, unas plantas pequeñas que dan unos frutos pequeños, y eso abunda en el desierto, y eso era el maná que se daba en cierta época del año. ¿Ustedes han escuchado a la gente tratar de dar explicaciones de las cosas de Dios? Y ahí están los cristianos viendo eso y tratando de cotejar las cosas. ¿Saben por qué ven eso? Porque en el fondo de su corazón dudan de que la mano de Dios lo hizo. No necesitamos escuchar a los perversos. Bueno, sí hubo un personaje llamado Jesús en Israel en ese tiempo, hace 2000 años. Sí, si ellos pudieran quitar ese nombre de la historia, ya lo hubieran hecho, pero no se puede. Hay evidencias, hay testigos. Incluso escritores seculares que no eran creyentes escribieron acerca de un personaje llamado Jesús. Hay mucha evidencia. El manto de Turín lo prueba, los escritos de ese tiempo lo prueban, las tumbas encontradas de las personas, de los nombres bíblicos de ese tiempo lo comprueban, tal como la Biblia lo dice. Entonces, bueno, sí hubo un hombre llamado Jesús, sí, Yeshua, y era un hijo de un carpintero, y sí es cierto, pero realmente no es que era el hijo de Dios. Era un buen líder, era un caudillo que empezó a levantar un grupo y muchos siguieron sus enseñanzas y pasó. Entonces murió y se acabó y listo, ya pasó a la historia. ¿Ustedes escuchan al mundo secular hablar de esas cosas? Ahora, no, yo no estoy preocupado por lo que el mundo secular haga o diga. A mí me carga y me preocupa la incredulidad dentro del pueblo de Dios. Ustedes saben que el Señor pudo haber eliminado todos los ritos, todas las cosas, y de hecho eliminó gran cantidad, la mayoría de los ritos del Antiguo Testamento como tal.
Pero el Señor se reservó a algunos, pocos, para la posteridad, para nuestro tiempo. Uno de ellos es la Santa Cena, la Cena del Señor. El Señor enfatizó que cada vez que coman este pan y beban de la copa, que van a recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Ven? El Señor quiso asegurarse de dejar un memorial de algo importante. El holocausto continuo es algo, otro rito de bendición que el Señor nos dejó hasta el día de hoy. Ofrecerle al Señor alabanza cada mañana y cada tarde, el altar familiar. No con un cordero como era en la época del Antiguo Testamento, sino con alabanza y adoración como lo descubrió David. Pero el Señor estuvo interesado en dejarle a su pueblo de la época del Nuevo Testamento un memorial de su muerte y su resurrección. De su resurrección. ¿Por qué? Porque muchos dudan. Porque muchos dudan. Sí pueden decirlo, sí pueden creer, Cristo murió, Cristo resucitó, pero en el fondo del corazón es una convicción real. Para muchos no, es una fábula. Es una fábula para muchos, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué es una evidencia para saber si hemos nacido de nuevo? Tener la convicción de la resurrección de Cristo. Veamos otros pasajes. Mateo 27, 52 y 53. Leamos en la pantalla. Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sabe cuál es el problema nuestro con este pasaje precioso? No vamos a quitarlo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que leemos esto y para nosotros nos enfocamos solamente que esto fue un hecho histórico. Sí, cuando el Señor murió, Él resucitó. La Biblia dice, ahí Mateo 27 dice que los sepulcros se abrieron, las rocas se movieron y muchos salieron y resucitaron. Y el Señor luego se los llevó, seguramente. Sí, un hecho histórico. Espérense, hermanos. No es solo un hecho histórico. Esta es una verdad para todos los días, para todas las generaciones y para todas las vidas. Dice: saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él. ¿Ok? Así es en la vida. Podemos quitarlo. Cuando nosotros tenemos vida, cuando ellos salieron de sus sepulcros y tuvieron vida, después de la resurrección de Él. ¿Eso será una figura de algo para los hijos de Dios? ¿Entienden por qué Corintios dice: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados? Necesitamos creer que el Señor resucitó y fue levantado de entre los muertos, porque entonces este cuerpo muerto también puede levantarse. Muerto por el pecado y los delitos, muerto por la carne, muerto por las pasiones que nos ahogan. Este cuerpo puede levantarse también. Si Cristo no se levantó, no hay esperanza para usted. Si Cristo resucitó, Él me resucitará. Otro pasaje, Lucas 20, 36 al 38. Lucas capítulo 20, versos 36 al 38.
porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Recuerden, somos hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Somos hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Recuerden este pasaje que acabamos de leer. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Ok? Primera de Pedro 1:3, leamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva. ¿Por qué evento? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo renacer por medio de la resurrección de Cristo. El último pasaje tocante a este punto, Juan 11:25. No necesitamos ir allí, ustedes saben de memoria. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. No me voy a detener mucho en este primer punto. Para muchos es una fábula. Es una fábula. Podemos quitarlo. No creen, no tienen una convicción de que el Señor murió, fue azotado, fue desfigurado, llevó nuestros pecados, fue clavado en la cruz del Calvario, fue al infierno. Jesús fue al infierno cuando Él murió por nosotros. Y en el infierno no estaba de vacaciones. En el infierno Él estaba recibiendo todo el castigo que merece el más vil de los pecadores, como explicamos alguna vez. Y después de 3 días y 3 noches el Señor lo levanta, lo saca, mete su mano y lo saca. Basta ya, dice el Señor, el Padre. Dios le levantó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y de ese pasaje está hablando, porque el Señor murió para perdón de nuestros pecados, pero resucitó para justificarnos delante de Dios. Justificarnos delante de Dios, porque no es suficiente ser perdonado de los pecados. Necesitamos ser justificados delante de Dios. Y para muchas personas esta historia es una fábula. Recuerden, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Señor, dame esa convicción. Ustedes, padres de familia, ustedes necesitan contarles historias a sus hijos en el lenguaje de ellos, de qué es el pecado, cómo entró el pecado, por qué Jesús vino, por qué Jesús murió, cómo fue que Jesús resucitó, para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos de nuestros pecados. Un niño debe crecer con esa convicción. Jesucristo resucitó. Resucitó. Y no solamente tomarlo como un eslogan. ¿Por qué la gente no nace de nuevo? Porque pasan a un altar en una iglesia y repiten una oración y le dicen: diga estas palabras: Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí y yo creo que resucitaste. Y ahí está la persona: yo creo que resucitaste para darme vida, para darme vida. Y Señor, yo te abro mi corazón y soy tu hijo a partir de hoy. Y te abro mi corazón y soy tu hijo a partir de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ahora ya van al cielo. ¿Por el eslogan? No. Tiene que haber una experiencia aquí. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Que ese Cristo resucitado viene y mora en nuestros corazones.
Y a partir de ese momento algo entra al corazón del pecador. Y ya no es Adán solo viviendo ahí, sino que el otro Adán también entra a morar en esa casa. Pero si Adán murió, el postrer Adán murió, ¿quién va a venir? Está muerto. ¿Cuántos creen que Cristo vive hoy? Él resucitó. No hay tumba de Jesús de Nazaret en esta tierra. No existe. No existe. Él resucitó. Y si Él resucitó, entonces todos los demás pueden salir de los sepulcros, los que sean de Él. Yo puedo ser librado de mis cadenas, de mi cárcel, de mi muerte, si Él resucitó. De veras, pídanle al Señor, dame esa convicción. No un eslogan, una convicción de tu resurrección, Señor. Si usted no tiene esa convicción, perdóneme, usted no ha nacido de nuevo. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús resucitó? Si Él no resucitó, usted todavía está en pecados. Usted no ha nacido de nuevo. Segunda evidencia del nuevo nacimiento. ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo? Una persona que ha nacido de nuevo, número 2, ama la luz. Ama la luz. Como dice Juan capítulo 3, versículos 19 hasta el 21. Algunos jóvenes pueden citarlo de memoria. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y qué más dice Juan? ¿Qué dice Juan 3:20? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo, un síntoma: ama la luz, ama la luz, corre hacia la luz. Me gusta una pregunta que tienen los jóvenes que van al concurso nacional. Nosotros en el concurso interno no hemos llegado todavía a esa pregunta, pero hay una pregunta muy linda que ellos tienen. Y dice, pregunta por 20 puntos: ¿qué determina si soy una oveja o un cerdo para Dios? Contesten. Los deseos de mi corazón. Los deseos de mi corazón. ¿Qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que llena mi mente? ¿Qué es lo que ocupa mi vida? ¿Qué es lo que ocupa mi esfuerzo y mi tiempo? No voy a repetir lo que ya hemos enseñado en la iglesia, la diferencia entre ovejas y cerdos, pero sí es evidente que hay dos tipos de personas sobre este planeta, cristianos o no, eso no importa. Hay personas que ante el error y las fallas y el pecado claman y lloran y gimen en medio de sus debilidades, sintiéndose sucios, y gritan: ya no quiero ser así, líbrame, Señor, fallé otra vez, y se afligen. Para ese tipo de personas hay esperanza. Hay esperanza. No la esperanza de, entonces esto es una carta para seguir haciendo, solamente tengo que seguir haciendo y después decirle lo siento, lo siento. No estoy hablando de eso. Esa actitud sí nos llevará al infierno. Pero el que ha nacido de nuevo tiene algo ya en su corazón.
ese redarguir, ese fuego interior que le lleva a sentir un dolor cada vez que hizo algo incorrecto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ama la luz. El que ha nacido de nuevo ama la luz. Si a usted, hermano, o niños, o jóvenes, adultos, todos, niños, cuando ustedes pecan, mienten, desobedecen, hacen algo malo, ¿me están escuchando los niños? Si a ustedes no les importa lo que hicieron, ustedes no conocen al Señor todavía. Y si ustedes murieran, ustedes van a ir a un lugar que se llama infierno. Pero si cuando ustedes fallan, pecan, desobedecen, tienen malas actitudes, hicieron algo a escondidas, sienten un dolor, se sienten sucios y quieren correr hacia el Señor, eso es una evidencia y una señal de que el corazón de ustedes, niños, tiene una disposición para agradar a Dios. Jóvenes, si realmente no les importa desagradar a Dios, o no les duele las cosas que hacen, y que ustedes en su corazón sí saben, porque eso sí, hasta el impío sabe que es pecado. Romanos dice que aún en el día final delante de Dios, la conciencia de cada uno les acusará delante del trono de Dios. ¿Saben eso? O sea, ni siquiera necesitamos ser cristianos. Hasta el impío sabe, hasta en la montaña o hasta en la selva, la gente, todos saben que si cruzo la cerca del vecino y le robo una gallina y me la como, aunque ellos nunca hayan oído la palabra de Dios, hasta el impío sabe que está mal, ¿sí o no? Dice la Biblia, su conciencia les acusará o les defenderá delante de Dios, dice, de manera que no tendrán excusa. ¿Saben? Qué tremendo. Pero ¿cómo respondemos ante las fallas? Si a ustedes les está ocurriendo esto, jóvenes, si a ustedes les está ocurriendo esto, cometen un pecado, hacen algo incorrecto, saben que no es agradable a Dios, pero lo único que hay es un poquito de dolor, de incertidumbre, mezclado con preocupación de que quién se entera, quién me ve, ser expuestos. Pero después de un par de horas, o en la tarde o en la noche, ya se fue el dolor, ya estoy. A veces me siento un poquito mal y sí, la verdad no, pero no, lo que anhela su corazón es volver a todo vapor otra vez hacia el error. Y no hay un dolor. Déjenme decirles, si usted joven, si tú joven, señorita, varón, joven de la iglesia, estás en esa condición, espérense, perdónenme por esto, estás encaminado al infierno. Con todo y membresía de la iglesia El Camino del Señor de Elizabeth, Nueva Jersey. Oh, sorpresa. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. No conoces a Dios. No conoces a Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, el error ya no
nos deje en paz. Al que no ha nacido de nuevo, ¿qué es? La comunión con Dios se cortó y él dice, ¿y qué? Ni sé qué es comunión con Dios, ¿sí o no? Ni sabe qué es comunión con Dios. El que ha nacido de nuevo no tiene que ser un maduro, un güiro, un anciano, no. Un nacido de nuevo sabe qué es la comunión con Dios y sabe cuando fue cortada esa comunión. Y un nacido de nuevo, si le ofendió a Dios y siente que está rota la relación, podrá dar una sonrisa a todos, podrá entretenerse, podrá ir al parque, podrá jugar voleibol, podrá reírse, pero por dentro está pasando un calvario tremendo porque siente la ausencia de Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No hay paz. Se fue la paz. Se fue la paz. No está contento. Hermanas, pueden ir al mall, pueden ir a cualquier lugar. Varones grandes pueden ver el Barça Madrid y pueden estar entretenidos por un par de horas. Pero si ustedes han nacido de nuevo, en la noche ese dolor vuelve. Hay una voz que les invita al perdón. Ven, confiésamelo. El que no ha nacido de nuevo no le importa, realmente no le importa. Se siente un poquito mal, como dije, una mezcla de dolor con miedo e incertidumbre. Hasta el impío siente dolor de sus errores. Jóvenes impíos que no conocen al Señor fallan y dicen, ay, es que me duele haberle hecho esto a mi mami. ¿Sí o no? Me duele haberle hecho esto a mi papá. ¿Eso es arrepentimiento? No. No. El sentirse mal por un par de horas no es arrepentimiento. ¿Cuál es esta segunda evidencia? Para saber si hemos nacido de nuevo, amar la luz. Amar la luz. Correr hacia la luz. Siente que su vida cayó en tinieblas y no quiere estar allí. Se va. Quiere salir, quiere escapar. Por eso Dios puso en los seres humanos algo innato, que es que no nos gustan las tinieblas. A nadie le gusta estar en un lugar oscuro, ¿verdad? Queremos ir a donde está la luz. Cuando hay luz nos sentimos más seguros. Hay niños que quieren dormir con su cuarto encendido. Hay adultos miedosos que necesitan abrir la ventana para que la luz del poste de la calle entre un poquito, porque y está bien, no hay problema. Dios nos hizo con esa característica de que no nos gusten las tinieblas, para mostrarnos algo espiritual. Que cuando nuestra vida está en tinieblas nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. Queremos abrir la ventana, la puerta y correr hacia la presencia del Señor otra vez. Pero eso no lo logra el que no ha nacido de nuevo. Correr a la luz. Pregunto, para dejar este segundo punto, ¿cuál es su reacción ante sus errores? ¿Cuál es? Un poquito de dolor. Joven, ante tus fallas, ¿cómo te sientes? Pregunta por 20 puntos. ¿Qué determina si soy una oveja o un cerdo para Dios? Los deseos de mi corazón. ¿Estás desesperado buscando la ocasión para volver a embarrarte? Eres un cerdo ante el Señor. ¿O estás desesperado porque sientes que la comunión con tu Dios se ha roto
y quieres volver a sentir su presencia, entonces eres una oveja delante de Dios. Y si no has nacido de nuevo, no te importa. Es más, ni te importa lo que estoy diciendo en este momento. No importa. A las ovejas sí. Ovejas del Señor. Que Dios nos ayude. Número 3. Evidencias del nuevo nacimiento. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 14 y 15. Vamos ahí a Primera de Juan, por favor. Todos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Número 3, ama a su hermano. El que ha nacido de nuevo ama a su hermano. En esto conocemos si el amor, y déjenme añadir algo, y el perdón están fluyendo en nuestro corazón. Hemos nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, o el que ya no tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué es eso? La salvación se la puede perder, ¿o no? ¿Alguien puede nacer de nuevo y después no terminar en el cielo por descuido de su vida? Sí, sí, por supuesto. Por eso dice la Biblia que no tiene vida eterna permanente en él. Alguna vez la tuvo, pero ya no más. ¿Y qué es el punto que determina que la salvación sea quitada de una persona? El amor y el perdón hacia los hermanos, hacia el prójimo. Si el amor y perdón de Dios no fluye en su vida para todas las personas, usted no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, le aseguro. No es un hijo de Dios. Corroborando a esto, Primera de Juan mismo, capítulo 2, versículo 9, dice: el que dice que está en la luz, o sea, que ha nacido de nuevo, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amén. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es lo más tremendo, que la gente dice: yo veo, y no ve. Si usted no ama a su hermano, si usted tiene rencores en contra de su hermano, usted no ha nacido de nuevo. ¿Quiere una señal de saber esto? Nuestra forma de actuar delante de otros va a determinar esto. En una de las últimas clases, cuando el pastor Marvin, en el cómo orar eficazmente, nos decía: ¿cuántas veces hemos hablado de la necesidad de atender el consejo de no chismear y murmurar? ¿Recuerdan? Y decía: y hay gente que siguen escogiendo el camino de Satanás.
murmurando en contra de otros, hablando mal, denigrando a otros, a espaldas de otros, no van al cielo, no han nacido de nuevo. Pero por el otro lado, sí, nuestro corazón está limpio. Es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Piense en alguien. Busque en su mente, en el baúl de su corazón, busque por un instante a alguien que usted sabe que la ofendió, lo ofendió o alguna cosa sucedió en la vida. Piense en esa persona por un instante. Ahí usted tiene el termómetro para saber si usted es hijo de Dios todavía o ya no es. Es serio. El que no ama a su hermano, es que él no es mi hermano, es un hijo del diablo. Oh, hermanos, el que no ama, el que no ha perdonado, dice, ya no tiene vida eterna permanente en él. Pero si amamos a los hermanos, estamos en luz. La luz de Dios fluye abundantemente en nuestro corazón. ¿Ya pensó en una persona? Ahí usted tiene la respuesta a lo que le estoy predicando. O usted está en tinieblas o usted ama la luz. No hay término medio. ¿Ya pensó? ¿Y sabe cuál es el problema? La gente dice, no, yo ya le he perdonado. Escúchenme, la Biblia dice, y lo acabamos de leer, dice, y sus ojos están cegados. ¿Sí? Dice, el que no ama a su hermano, ¿cómo decía? 3, ¿qué? 14, 15, 2:11. Oh, sí. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ese es un gran problema. Dicen, yo veo. No, y no ven. No ven. Están cegados. Si usted no ama a su hermano, no ha nacido de nuevo. ¿Cuáles son las 3 que hemos tenido hasta aquí? Porque voy a entrar a la última. 3 evidencias del nuevo nacimiento. Una convicción de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó por nosotros. Número 2, ama la luz. Número 3, ama a su hermano. Y entro a la última, tal vez la principal. ¿Cuál es una evidencia del nuevo nacimiento? Una descarga del peso del pecado, precedido de un dolor grande. Para los hermanos que se han hecho la pregunta, ¿yo he nacido de nuevo? Aquí está la respuesta. Una evidencia del nuevo nacimiento es una descarga del peso del pecado, precedido de un dolor grande, insoportable. Si solo repitió la oración del pecador y nunca un peso fue quitado, es dudoso que haya nacido de nuevo. Es dudoso. ¿Recuerdan lo que pasó con Matthew? ¿Dónde estás, Matthew? ¿Estás aquí? Levanta tu mano. Estás con una sonrisa ahora. Mi esposa les compartió, pero hace ¿qué? 3 semanas, cuando el Señor habló, o 2 semanas, no recuerdo. Hubo un llamado y al final del servicio Matthew se acercó conmigo llorando. Su mamá la trajo llorando y él
era insoportable, su dolor. Y es que yo sabía que yo tenía que pasar y no pasé. Dios me dijo que yo pase y no pasé. Y yo le dije, y habíamos despedido el servicio, yo estaba aquí con él, pero ¿quieres que oremos por ti? Sí, me dijo, sí, pero no paraba de llorar. Ok, pues vamos a orar. ¿Quieres entregarle tu corazón a Dios? Sí, me dijo, yo quiero, pero no pasé. Me dijo, no pasé. Él se sentía desechado de Dios. Él estaba en el infierno ya, según él. Bueno, vamos a orar. Entonces estuvimos aquí los dos en este mismo lugar. Y confiésale a Dios, Matthew, tus pecados. Y él lloraba en voz alta, le clamaba a Dios, ayúdame, Señor. Y pasaron tal vez 4 minutos y oré por él, le impuse las manos, le pedí al Señor que limpiara su corazón, que lo aceptara. Y entonces después ya él estaba tranquilo y le toqué su espalda. Dije, Matthew, ya. Le miré y yo también pensando que una fórmula lo arregla todo, ¿verdad? Somos religiosos por naturaleza. Entonces le miré y le estaba llorando y le dije, ya, ¿ahora te sientes libre? No, me dijo, no, todavía no. Y seguía llorando. No me siento bien todavía, no me siento libre. ¿Quieres que sigamos orando? Sí, me dijo, pues sigamos orando. Entonces volvimos. Y él abrió su corazón al Señor en esa segunda ocasión con fuerza. Y después de otros minutos, ya era otro el semblante en su cara. Se levantó y le saqué las lágrimas y le dije, ya, ahora sí. Ya, me dijo, ya. Y me abrazó y oré por él. Un niño tiene conciencia de qué es la carga del pecado. La Biblia habla cuántas veces de la carga del pecado que nos asedia y a veces los adultos no entendemos. Pero ¿saben algo? Hay buenas noticias en medio de esto. Porque no todos nacen o nacimos de nuevo o nacemos de nuevo cuando pensamos que nacimos de nuevo. Y yo mismo soy un testimonio de esto. Por eso predico esto con esperanza. Para quienes crecimos en la iglesia, a veces es muy difícil encontrar un punto de entender. ¿Y yo cuándo nací de nuevo? ¿Cuándo? O los que llegaron, solo empezaron a llegar con papá y mamá y ahí crecieron, o si llegaron de 5 años o de 10 años o de 15 años a la iglesia, empezaron a llegar y se expusieron y pues todos levantan la mano, ellos también, y todos cierran los ojos y ellos también, y cantan así y vamos a hacer el holocausto y hacen su holocausto y están así. Pero ellos no saben a veces si han nacido de nuevo, ¿no? Porque no encuentran un día en la historia en donde ellos puedan quedar marcados y decir, yo sé que ese día el Señor me encontró. Y la evidencia de que hubo una carga y un dolor por los pecados y después la liberación de esos pecados. ¿Por qué les digo que hay buenas noticias? Porque yo sé cómo Dios actúa. Yo iba a la iglesia siendo niño, digamos después en la edad de 12, 13 años, y llegué a la iglesia y empecé a asistir por mi propia cuenta, ¿me entienden? Ya no es cuestión de que si mi mamá me llevaba, no, ya quería ir a la iglesia. Pero, ¿saben? En ese tiempo yo no podía explicarlo con palabras.
pero algo sucedía en mi corazón. Yo sabía que yo no sentía nada. Y pasó algún tiempo así. Y pasaron meses así. Tal vez años. No sé. Saben, yo hasta empecé a ser usado. O sea, siendo un muchachito, no estoy hablando de grandes responsabilidades, pero sí, yo iba acompañando a otros jóvenes mayores que yo a las obras que teníamos, obras anexas, a visitar lugares. Y yo tocaba la guitarra desde muy joven, muy jovencito, yo tocaba la guitarra. Entonces yo iba y ayudaba. Íbamos de viajes misioneros y cantábamos. Y yo dirigía las alabanzas. Y saben, yo recuerdo cosas como estas que les voy a decir. Yo recuerdo, por ejemplo, estábamos orando en el altar antes de los cultos. El resto de los jóvenes que habían sido enviados y el hermano el líder del grupo que fue enviado, teníamos que limpiar la iglesia, arreglar. Ok, tú vas a recibir a los invitados. Ok, tú vas a estar acá. Tú vas a recoger la ofrenda. Tú vas a dirigir la alabanza. Y esto es un equipo de trabajo. Ok. Pero antes de que todos llegaban, si el culto empezaba a las 7:30, nos reuníamos a las 7, solo para orar. Y en un altar así, más pequeño que esto, pero así. Y yo recuerdo, hermanos, y venían otros hermanos que ya llegaban y orábamos, y el líder se ponía aquí: Señor, rompe cadenas. Señor, atrae a los hambrientos. Señor, trae libertad a los cautivos en esta noche. Ponemos esta reunión en tu... Y yo estaba orando como el resto, ahí clavado con mi frente en el altar, así. Pero yo sabía que nada estaba sucediendo en mí. Saben que yo, incluso, por favor, no con una como un mal acto, pues, de falta de respeto, no, pero algo me consumía, saber si yo era el único. Porque yo veía a los hermanos clamar y orar y con lágrimas. Y a veces yo orando así, quisiera que me miren todos, sí. Y a veces yo me levantaba y yo miraba al resto. Y todos estaban: oh, Señor. Y yo también: oh, Señor. Oh, Padre. Pero no pasaba nada. Entonces, después de un momento, todavía falta 12 minutos. Oh, Señor. Yo no había nacido de nuevo, hermanos. Y empezaba el servicio y todos trabajábamos y alabábamos al Señor y todo eso. Pero ya. Y después íbamos a comer en un restaurante todo el fin de semana del viaje misionero, muy contentos y sí, qué lindo. Y nos íbamos a bañar en el río y qué rico, y haciendo la obra misionera, y todos decían: estos jóvenes tan preciosos, siervos de Dios y todo. Yo sabía que en mi corazón había una farsa. Yo sabía que yo no estaba dando la talla, pero yo no sabía. Yo pensaba: bueno, esto es la vida cristiana. Hasta que yo puedo recordar el día, el lugar, el momento. En una noche, entrando a un culto más, yo tenía conciencia de que yo había hecho algo malo, un pecado. Y desde que salí de la casa rumbo a la iglesia, caminando solo, subiendo las gradas del lugar, una convicción de pecado entró a mi corazón y empecé a sentir un dolor. Nadie
estaba conmigo. Estaba entrando a la iglesia. Habían varias gradas para subir al edificio de la iglesia. Estaba subiendo, y cuando subí las gradas, una convicción de dolor entró a mi corazón. Yo estaba dolido, cargado. Eso nunca me había sucedido antes. Y llegué, y cuando llegué era tal mi dolor que yo no quise pasar al frente donde normalmente yo me sentaba. O ese día yo no quería ayudar, y que las luces, que chequear que todo esté bien, que las cortinas, que los baños. No, ese día lo único que hice es llegué y me senté en la última banca. La que eran unas bancas de madera, la que estaba pegada a la pared de atrás. La última. Y solo llegué, y algo, no sé qué me pasaba, no sabía, pero estaba mirando hacia el púlpito y no podía. Y me puse de lado, así, con la vista a la pared, no al púlpito, sino a la pared. Y yo lloraba y lloraba. Había un dolor en mi corazón. Y en eso entró el pastor. Era un niño o joven. Entró el pastor y me dijo: ¿qué te pasa, Pepe? No sé. ¿Pasó algo? ¿Tienes algún problema? Yo solo le hacía esto. Y él fue muy sabio y me dijo: ¿quieres que ore por ti? Sí, le dije. Sí, ayúdeme. Yo no pensaba que él iba a hacer esto, pero él me tomó, ven, me dijo, y me llevó en medio de la alabanza. Me cruzó así, y él se juntó conmigo y me hizo arrodillar ahí. Y empezó a orar por mí. Señor, toca la vida de tu hijo. Señor, hermanos, una convicción de la carga. Primero la carga, ¿entienden? El pecado que asedia, que es insoportable. Y después de rendirme al Señor, un peso quitado de encima. Pero como con la mano, hermanos, se fue. Literalmente un peso enorme se fue, quitado. Yo entiendo. Ustedes han visto la película antigua del progreso del peregrino. Cristiano, peregrino, pero con el fardo. ¿Recuerdan? Con la carga todavía ahí. Hasta cuando él pudo contemplar al Cristo crucificado. Y entonces esa carga le fue quitada. Esa carga son los pecados. Él ya estaba en el camino. Él había transitado por un tiempo. Sabía de los métodos y ciertas cosas, pero el fardo todavía sobre él. Hasta ver al Cristo crucificado. Y entonces esa carga le fue quitada. Eso me sucedió. Vi al Cristo doliente, al Cristo que llevó mi carga. Cuando me levanté de esa oración, hermanos, hasta el día de hoy, el Señor me ha dado la convicción de que soy su hijo. Yo nací de nuevo. Nunca volví a ser igual. Busque un día en su historia. Busque un día en su historia en donde usted pueda decir: ese día. No me refiero a lágrimas, no me refiero a un llamado, no me refiero a un convivio que hubo en algún lugar, no me refiero a una profecía que algún pastor le dio. No,
Me refiero a un encuentro con su Dios. Busque un día en su historia y usted sabrá. ¿Por qué predico esto? Porque yo sé que hay gente con dudas y también sé que hay personas aquí que no han nacido de nuevo y no van a poder vencer sus batallas. No pueden, porque no hay la gracia, porque no han cruzado la puerta. Pudieras solo, Cristi, pasará. Quisiera decirles algo. Voy terminando. Si Matthew tuvo pena de pasar, yo sé que los adultos tienen mucha más. Por eso no voy a hacer un llamado de adultos hoy. Pero estoy con todo mi corazón desde este lugar diciéndoles: si usted no tiene evidencia, no hay un registro en su vida de ese día, ya es tiempo de pedirle al Señor hoy: entra a mi corazón, Señor. Si a usted los pecados que hace cada vez le duelen menos y cada vez son más frecuentes, usted está perdiendo su salvación y la vida eterna ya no va a ser permanente en usted, si es que alguna vez la tuvo. Si usted no tiene la convicción diaria de la muerte y de la resurrección de Cristo, usted no ha nacido de nuevo. Si usted tiene rencor y remordimiento y resentimiento con alguien, usted no ha nacido de nuevo, no ve la luz. Sus ojos le han cegado, han sido cegados. Pero si no hay una liberación de la carga de sus pecados, como dijo el hermano Marvin en el seminario, no vale la pena seguir. ¿Recuerdan? Enseñando él la oración del Padre Nuestro, dijo: si no es nuestro Padre, ¿para qué seguir con la enseñanza? Si tú no eres mi Padre, Señor, ¿por qué fingirme tu hijo? Hay una oración, no como un eslogan, no como una frase repetida, pero una oración que quisiera que brote de nuestro corazón. No tiene que ser con estas palabras, pero una oración que recoge estos 4 puntos. Señor, yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Yo lo creo. Perdóname. Sálvame, Jesús. Te abro mi corazón. Resucítame, por favor. Quita la carga del pecado que hay en mi vida, porque tú y yo sabemos que he pecado. Y dame, Señor, un amor por la luz. Y dame, por favor, un odio divino por las tinieblas. Amén. Porque solo si yo odio las tinieblas como tú las odias, yo voy a querer escapar de ellas. Creo que esta oración puede recoger todos estos puntos. Y ahí, como estamos sentados, quisiera suplicarles que hagamos esta oración. Pero
hay un grupo a los que sí quiero invitar, porque he sentido carga en este tiempo, y es a los niños. Ningún padre va a exigirle nada, pero si hay uno más, uno solo, yo estaría contento. ¿Hay algún niño que siente que es pecador y siente esa carga y ya no quiere ser así y quiere entregarle su vida a Jesús? Y solo venir al altar del Señor y decirle: lo siento, Señor. Lo siento, Señor. En cualquier idioma. Si los niños, su principal idioma es el inglés, ok, pueden decirle: I'm sorry. I'm sorry, my Lord. I'm so sorry. Forgive me. Lávame. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ser salvo. Si algún niño quiere venir, dejen sus padres que los niños vengan. ¿Quién es el primer niño que quisiera venir al altar? Yo quiero orar por ustedes hoy. ¿Hay algún niño?